un ectomesénquima ontogénico o ambos, que serían los mixtos. Estos tumores tienen una característica muy importante y que los diferencia de los demás, que es que se presentan con un crecimiento que generalmente es lento el crecimiento. Este crecimiento lento, además de ser lento, es expansivo, no generan muchas veces metástasis a distancia y algunos pueden ser localmente agresivos y muy pocos presentan recurrencias si no son tratados adecuadamente. Si voy muy rápido me avisan, me cortan y o si necesitan que les repita algo y volvemos para que puedan estar al tanto. Bueno, profe. Académicamente podemos, una definición académica para que tengan en cuenta, podemos decir que los tumores ontogénicos benignos son proliferaciones neoplásicas que derivan de los tejidos, como dije anteriormente, ontogénicos remanentes del desarrollo dentario, los cuales tienen una capacidad de crecimiento autónomo, tienen un comportamiento biológico benigno y tiene una ausencia de potencial metastásico, como dije anteriormente. ¿Cuáles son las características generales de estos? ¿Cuáles son las características generales de estos tumores? ¿Sí? Las características generales que tenemos son que estos se dan exclusivamente en los maxilares, muchas veces están relacionados con los dientes vecinos. Pueden algunos derivar del epitelio ontogénico, del ectomesénquima ontogénico o de ambos componentes, como había dicho en la definición anteriormente. Tienen un crecimiento lento y asintomático, producen expansión ósea, producen un desplazamiento dentario, producen una reabsorción radicular, no producen una metástasis y el tratamiento de lo mismo siempre es quirúrgico y generalmente todos los pronósticos son favorables, debido a, como había dicho anteriormente, tiene una baja ausencia de potencial metastásico. Bueno, entonces, ¿qué ejemplos de tumores ontogénicos benignos tenemos? El ameloblastoma, el odontoma, el mixoma, el tumor ontogénico adenomatoide, el fibroma ameloblástico y el epitelial calcificante. Bien, ahora vamos a hablar cómo se clasifican los tumores. Los tumores benignos vamos a clasificarlos en tres grandes grupos: los epiteliales, los odontogénicos mesenquimales y los tumores odontogénicos mixtos. Dentro de los epiteliales tenemos el ameloblastoma, el tumor ontogénico escamoso, el tumor ontogénico epitelial calcificante y el tumor ontogénico de células claras. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar del ameloblastoma. ¿Cuál es el origen del ameloblastoma? Como dije anteriormente, este es un tumor benigno que se origina a partir de los restos del epitelio ontogénico que se involucran en la formación de los dientes. Sus posibles orígenes de los tejidos, digamos, que incluyen en la formación de los dientes, tenemos que constan de, por ejemplo, el remanente de la lámina dental, que son el origen más considerado, digamos, de estos tumores. Restos celulares del órgano del esmalte durante la etapa del desarrollo dentario, del epitelio
del esmalte que rodea la corona del diente que no erupciona, del revestimiento epitelial de quistes odontogénicos, algunos quistes dentígeros, de células basales del epitelio de la mucosa oral. Muy raras veces vamos a encontrar los ameloblastomas periféricos, siempre son centrales, y también de los restos epiteliales de Malacés. Esos son los posibles orígenes que dan formación a este tumor, siendo el más importante, como dije, los remanentes de la lámina dental. ¿Sí? Bueno, ¿qué características tiene este tumor? Este tumor tiene un crecimiento lento, pero es persistente. Tiene una gran capacidad de invasión local. Produce una gran destrucción ósea en forma progresiva debido a que el crecimiento es lento, pero como dije anteriormente, persistente. Tiene una alta tasa de recurrencia cuando el tratamiento es conservador y tiene una ausencia de metástasis en la mayoría de los casos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde localizamos más frecuentemente la localización del ameloblastoma? Generalmente se da en la mandíbula. Entre un 80 y un 85% de localización se da en la mandíbula. Generalmente predomina en la región posterior, o sea, en la rama y ángulo de la mandíbula, y en el ángulo y en la rama mandibular, y con muy menor frecuencia, o sea, entre un 15 y un 20%, se da en el maxilar superior. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, de lo que le estaba hablando de las características clínicas del ameloblastoma, ¿sí? Que se presenta como una tumefacción, pueden ver ahí una tumoración intraósea de crecimiento lento, generalmente indolora, como le dije hoy, que tiene una expansión lenta, ¿sí? Pero es continua, que produce una simetría facial, que tiene un desplazamiento y una reabsorción de los dientes vecinos, y que aunque es un tumor benigno, como los dije anteriormente y repetí, tiene un comportamiento muy invasivo, ¿sí? Y generalmente si no se lo nuclea o se lo saca bien, como dije en la definición, tiene una alta tendencia a recidiva, o sea que vuelve a proliferar o a crecer, digamos, ¿sí? ¿Cuáles son las características radiográficas, sí, que podemos encontrar? Tienen siempre una imagen radiolúcida, ¿sí? Como van a ver acá en la placa. Ven que comprometen a los dientes vecinos, tienen gran poder de proliferación, un gran compartimiento, ¿sí? Producen reabsorción de los huesos, como había dicho anteriormente. Los bordes son bien definidos, ¿sí? Y van a ver que tiene como, acá en esta radiografía pueden ver cómo tiene unos aspectos de pompas de jabón, digamos, unas pequeñas celdillas o aspectos de pompa de jabón, ¿sí? Que son características clínicas radiográficas. Acá tienen otra imagen, ¿sí? Uno mucho más agresivo, más grande, que ya ha producido reabsorción y pérdidas de las piezas dentales que tenía este paciente. Ahí tenemos otra imagen. Como pueden ver, las celdillas tipo pompa de jabón, características bien definidas, ¿sí? Que pueden ser uni o multiloculares. También lo llaman pompa de jabón o paneles de abejas a esas celdillas, digamos. Acá tenemos otro tipo de imagen. Acá con la flecha le pueden ver donde están bien marcadas esas panales de abeja o, como le dije y le vuelvo a reiterar, pompa de jabón, porque esto es algo muy característico radiográficamente de este tumor. ¿Sí? Más imágenes del abarcamiento.
Y antes de entrar al tratamiento de este tumor, acuérdense de lo que les dije y tengan muy en cuenta. Crecimiento lento y progresivo, aumento en el volumen de los maxilares, es indoloro, asimetría facial, expansión de las corticales óseas vestibulares linguales o palatina, desplazamiento de la zona dentaria en donde está afectado, movilidad dentaria en lesiones extensas. Obviamente que todo este condimento nos produce ¿qué? Una alteración de la oclusión, reabsorción radicular de los dientes vecinos, retardo o alteración de la erupción dentaria y generalmente, como le dije, es sin dolor, o sea que es asintomático. Ahora, cuando esta lesión es avanzada, cuando ya está en un periodo muy avanzado, puede a veces llegar a producir un dolor muy ocasionalmente. También, así como el dolor es muy ocasional, y cuando afecta el maxilar inferior, que generalmente se da entre un 80 y un 85%, como había dicho anteriormente, puede llegar a producir una parestesia o una alteración de la sensibilidad. No es una característica principal, ¿eh? Pero se puede dar. A comparación de otros tumores que vamos a ver más adelante, este no produce una parestesia o una alteración de la sensibilidad, pero hay casos que sí se puede dar. Tampoco produce perforación de corticales, tampoco produce infección secundaria y tampoco produce un compromiso funcional a la masticación, fonación y deglución, ¿sí? A comparación de otros. Hay en ocasiones, obviamente, como les dije anteriormente, que produce parestesia. Hay veces que sí, si el tumor ya está demasiado grande, demasiado avanzado, va a producir un compromiso funcional a la masticación, fonación y deglución. ¿Sí? Entonces, ahora vamos. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a este tipo de tumor? Tenemos dos tipos de tratamientos, ¿sí? Tenemos la hemimandibulectomía o la hemimaxilectomía, ¿sí? Son los dos tipos de tratamientos que tenemos. Acá tenemos la hemimaxi y acá tenemos la hemimandibulectomía, ¿sí? Que son los dos tipos de tratamientos que se dan. Esto se da generalmente cuando ya son tumores avanzados. Ahora, cuando hacemos un diagnóstico radiográfico clínico y detectamos de entrada la presencia o hacemos una punción, una biopsia, mandamos al laboratorio y resulta que nos dice que es un tumor benigno, un tumor benigno, ¿sí? Entonces, ahí el tratamiento quirúrgico, estamos hablando por supuesto de la meloblastoma, el tratamiento quirúrgico que le vamos a dar es de una forma conservadora, ¿sí? En el cual vamos a producir una enucleación y curetaje de la zona donde, radiográfica, donde detectamos que está el ameloblastoma. Sí, ahora, los ameloblastoma convencionales que ya avanzan, que lo detectamos tarde con un estado de mayor avance, ¿sí? Vamos a producir una resección quirúrgica, en los cuales vamos a tener, por supuesto, márgenes de seguridad, en el cual nos va a evitar a reducir el riesgo de recidiva, que yo les decía había anteriormente que la característica de este tumor, de la meloblastoma, es que tiene una alta tasa de recidiva. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hacemos la resección del mismo, no tomamos o no tenemos los márgenes de seguridad necesarios y vuelve a aparecer o a recidivar el tumor. Cosa de que si hacemos con los márgenes necesarios, no tendría por qué volver a ocurrir, digamos. Entonces, como dije, se hace cuando es uniquístico o recién lo detectamos, una nucleación y un curetaje, ¿sí?
Entonces, cuando ya tenemos un tumor, un ameloblastoma de mayor grado, ahí sí vamos a hacer una EMI o una hemimandibulectomía o una hemimaxilectomía, ¿sí? ¿En qué consiste? La hemimandibulectomía decimos que es un procedimiento quirúrgico en el cual, como pueden ver en la imagen, vamos a reseccionar aproximadamente la mitad de la mandíbula, incluyendo el cuerpo mandibular, como se puede ver en la imagen, el ángulo, ¿sí? Y hay veces en que afecta la rama ascendente y el cóndilo del mismo lado. ¿Estamos? ¿Cuándo está indicado? Cuando son benignos, cuando el ameloblastoma es agresivo, cuando tiene gran extensión. También esta técnica lo vamos a hacer y lo voy a explicar más adelante cuando son tumores malignos, cuando tenemos una osteomielitis extensa, cuando tenemos una osteoradionecrosis severa o cuando son traumatismos complejos irreparables. ¿Cuál es el objetivo o el fin de esta técnica o este tratamiento? Es de eliminar completamente la lesión, disminuir, como dije anteriormente, el riesgo de recurrencia, tomando los márgenes correspondientes, preservar en lo posible la función y la estética facial mediante la reconstrucción. Antes se hacían reconstrucciones en titanio, hoy en día, de acuerdo al avance de la tecnología, las reconstrucciones se hacen en 3D y ya se hacen todo en resinas biocompatibles, ¿sí? Bueno. ¿Cuáles son las consecuencias funcionales que se pueden presentar? Es que vamos a tener una desviación mandibular hacia el lado operado. Obviamente vamos a tener alteración en la masticación, vamos a tener dificultad en la fonación, vamos a tener alteraciones estéticas faciales y obviamente vamos a tener, perdón, problemas oclusales. Una cuestión que me olvidé de mencionarle. Les dije anteriormente de que la reconstrucción del mismo la hacíamos anteriormente con placa de titanio y actualmente se hacen a través de impresiones de 3D, pero también podemos hacerlo y se hacía en un tiempo y que tiene una alta tasa de éxito a través de injertos óseos autólogos, ¿sí? Y esto a su vez llevaba a unos colgajos microvascularizados, ¿sí? Que generalmente sacábamos del peroné, que una es que la zona del peroné, que es la mejor zona dadora para cuando son así defectos extensos que tenemos que reponer, digamos, ¿sí? O sea, reconstruimos con el hueso propio del paciente de zonas dadoras. Y en este caso tomamos el peroné, que es la zona dadora por excelencia para defectos extensos. ¿Sí? Entonces, hay que hacerle obviamente un seguimiento con un control clínico y radiográfico prolongado al paciente y este seguimiento no debe ser entre 5 y 10 años aproximadamente, ya que las recurrencias, si no hacemos la estipación correcta, como debe ser, pueden aparecer tardíamente. Como le dije, tiene un pronóstico favorable cuando se hace una recesión adecuada. Las tasas de recurrencia son mucho menores, que viene asociado a la recesión adecuada. Y la mortalidad, por este caso, es excepcional, prácticamente no se da. Y si se da asociada a otro tipo de factores, pero no por la intervención quirúrgica o por la presencia de un ameloblastoma, como estamos hablando en este caso, ¿sí? Con respecto a la hemimaxilectomía, este es un procedimiento quirúrgico también en el cual vamos a reseccionar o sacar la mitad de la maxila superior de manera parcial o total, en el cual vamos a incluir el hueso maxilar y según la extensión que nos dé nuestra elección,
nuestra lesión o que abarque la meloblastoma, vamos a incluir el paladar, vamos a incluir el reborde alveolar, el seno maxilar y el piso de la órbita. ¿Sí? Esta técnica, obviamente, acuérdense que se hace en muy pocas ocasiones, ya que generalmente este tumor, la meloblastoma, como dije anteriormente, se da entre un 80 y 85% en la mandíbula y entre un 20 y un 15% en el maxilar superior. ¿Sí? Entonces es una técnica que se utiliza muy poco o pocas veces, digamos. Está indicada cuando el tumor es agresivo, como el ameloblastoma del maxilar superior, cuando son tumores malignos del maxilar, cuando las lesiones son extensas o cuando existen neoplasias de la cavidad nasal o del seno maxilar con invasión ósea. ¿Sí? Con esta técnica nosotros extirpamos completamente la lesión, por eso es extensa y abarca todo. Tenemos sí o sí los márgenes quirúrgicos adecuados, no genera o hay un mínimo riesgo de recidiva y restauramos la función y la estética mediante la rehabilitación posterior. ¿Sí? Entonces, esta maxilectomía puede darse siempre en una forma parcial, puede ser subtotal o total de acuerdo al tipo de lesión, a la extensión del tumor, a los márgenes quirúrgicos que necesitamos y a la calidad de la reconstrucción y la rehabilitación. Perfecto. Bien. ¿Con qué vamos a hacer el diagnóstico diferencial de la meloblastoma? Lo vamos a hacer un diagnóstico diferencial con un tumor ontogénico epitelial calcificante, con un quiste dentígero, con un mixoma ontogénico, con un fibroma ontogénico central, con un granuloma central de células gigantes y con un carcinoma de células basales. Ahora vamos a pasar al segundo, que es el tumor ontogénico escamoso. El tumor ontogénico escamoso es una neoplasia benigna, acuérdense que estamos hablando de tumores benignos, muy poco frecuente, que también se origina a partir de los restos del epitelio ontogénico que se encuentran presentes en los maxilares. También tiene un crecimiento lento, también es invasivo, muchas veces ocasiona el aumento de volumen, produce movilidad y desplazamiento de las piezas dentarias. También y en cierto grado produce una expansión ósea. Como verán, tiene mucha similitud con la ameloblastoma. Ahora vamos a ver las diferencias. Radiográficamente y cómo es, este tumor presenta una radiolucidez triangular o semicircular que se encuentra siempre entre las raíces, ¿sí?, de los dientes afectados. El origen del mismo generalmente se da de los restos epiteliales de Malacet que se encuentran en el ligamento periodontal, por eso generalmente afecta las raíces de las piezas dentarias. También se da a través de los restos de la lámina dental o restos de Serres, o bien de cualquier otro remanente de epitelio ontogénico que estuvo involucrado durante la formación dentaria. Vamos a ver acá que histológicamente este tumor, si lo ven, está constituido por pequeños islotes escamosos que se encuentran bien diferenciados y que se encuentran inmersos en un estroma fibroso. ¿Sí? Entonces, ya le dije que es un tumor benigno, que tiene un crecimiento lento. Acuérdense de estas cuestiones que la vuelvo a repetir porque después en el tema de tumores se mezclan mucho y cuando se preguntan en los exámenes parciales, en los finales, se mezclan y se confunden. Por eso vuelvo a repetir. Tienen un crecimiento lento, eh, pueden a veces mostrar un comportamiento infiltrativo,
no producen metástasis y se encuentran en la mandíbula, como dije anteriormente, igual que la melanostoma, de mayor frecuencia, pero a veces aparecen en el maxilar superior. En el maxilar superior. Las características clínicas, como le dije y le vuelvo a repetir anteriormente, crecimiento general lento y progresivo, aumento de volumen localizado en la maxila o la mandíbula, es asintomático en etapas iniciales, después produce dolor, a diferencia de la meloblastoma, que se acuerdan que generalmente era asintomático, muy rara vez producía dolor. Tiene sensibilidad en algunos casos, movilidad dentaria de los dientes adyacentes, produce desplazamiento de los dientes, produce expansión de las corticales óseas, produce una inflamación gingival localizada y ocasionalmente puede presentarse con una pérdida ósea periodontal. Y cuando la lesión son muy extensas, como el ameloblastoma, puede producir una asimetría facial. La localización ya les había dicho anteriormente que se encuentra en mayor cantidad en el maxilar inferior y en un número muy frecuente, en un 10% aproximadamente, en el maxilar superior, ¿sí? Y generalmente cuando se encuentra en el maxilar superior, a diferencia del ameloblastoma, va a abarcar la región anterior, ¿sí? A diferencia del ameloblastoma que abarca la región posterior. Este lo hace en la región anterior, ¿sí? Con respecto a las características geográficas, que acá las podemos ver, un segundo que tomo un poquito de agua. Con respecto a las características geográficas, podemos ver que se ve una imagen radiolúcida unilocular, como ven acá. Acuérdense que les había dicho que tenía una forma triangular, como se puede ver en la imagen a la derecha y a la izquierda. Los bordes se encuentran bien definidos. Las separaciones se van a encontrar que se encuentran o producen, ¿sí? Porque se inserta en el ligamento que les había hecho anteriormente, una separación de raíces, ¿sí? Lo cual produce un desplazamiento trae como consecuencia, obviamente, un desplazamiento de la pieza dentaria. ¿Sí? Esta separación de raíces, como pueden ver, produce una pérdida ósea que es localizada, ¿sí? Y muchas veces puede simular o confundir con una enfermedad periodontal, ¿sí? Bien. Me falta una imagen, no la estoy encontrando acá. Bueno, seguimos, seguimos. El tratamiento para este tumor, ¿sí? Vamos a hacerlo quirúrgico, se extirpa quirúrgicamente mediante una enucleación y curetaje, ¿sí? Cuando es muy extenso o recurrente, que es ya en casos extremos, ¿sí? Se hace la resección local. Siempre el pronóstico es favorable y las recurrencias son muy poco frecuentes, ¿sí? Acuérdense entonces, el tratamiento predilecto es la enucleación quirúrgica completa de la lesión y un curetaje muy cuidadoso de todo el lecho en el cual eliminamos todos los restos posibles de restos tumorales, ¿sí? Que puedan quedar dentro de la lesión. Ahora bien, cuando son lesiones extensas, como había dicho, la recesión puede ser una recesión local, siempre teniendo en cuenta los márgenes, que nos va a dar seguridad. Bien, y la extracción de las piezas dentarias comprometidas cuando vemos que tienen un gran desplazamiento y una gran movilidad y no hay manera de que podamos llegar a salvar esas piezas dentarias. También vamos a hacer un seguimiento
con controles clínicos y radiográficos. ¿Se acuerdan que le había dicho que la menoblastoma debíamos tener control entre 5 y a 10 años porque posiblemente producían recidiva en un largo plazo? En este caso, lo mismo, debemos hacer una vigilancia o un control a largo plazo también para poder detectar posibles recurrencias, ¿sí? Aunque, como le dije, cuando la extirpación es completa, este tumor tiene casi 0 grado de residencia, ¿sí? Pero bueno, hay casos en el cual se han detectado recidivas, digamos, en determinados casos. Tienen un pronóstico favorable, no tienen residuidad, muy baja residuidad como le había dicho, y por ende tampoco tiene un potencial metastásico. Bien, el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con un quiste periodontal lateral, lo vamos a hacer con un quiste dentígero, lo vamos a hacer con una ameloblastoma, lo vamos a hacer con un quiste ontogénico calcificante, lo vamos a hacer con una enfermedad periodontal y lo vamos a hacer con un carcinoma de células escamosas. Bien, vamos al tercero. El tercero es el tumor ontogénico epitelial calcificante. Perfecto. Este tumor se lo conoce también y van a encontrar en la bibliografía, ¿sí?, como tumor de Pinborn, ¿sí? Acuérdense, tumor ontogénico epitelial calcificante o tumor de Pinborn, ¿sí? Es una neoplasia benigna, muy poco frecuente, acuérdense, como todos, de origen epitelial, también que tiene una característica principal, que es la producción de material similar al amiloide y la presencia de calcificaciones intraepiteliales, ¿sí? Entonces, este tumor tiene una característica que se caracteriza porque produce un material que es similar al amiloide y la presencia de calcificaciones intraepiteliales. Entonces, es un origen de tejidos epiteliales, como le dije anteriormente, ¿sí? Y teóricamente, o sea, según la bibliografía, se dice que en la teoría del origen se da en el estrato intermedio, ¿sí?, que se basa en las similitudes morfológicas y bioquímicas entre las células tumorales y las células de la, ¿cómo es?, de la dicha capa del órgano del esmalte, ¿sí? Tiene un crecimiento lento, localmente invasivo, puede producir o no expansión, puede producir o no destrucción ósea y presenta una baja frecuencia de recurrencia cuando es tratado adecuadamente. ¿Dónde lo vamos a localizar? Se encuentra en el 2/3 de la aparición de estos tumores se da en la mandíbula, en la región posterior, generalmente premolares y molares, ¿sí? Acuérdense, la meloblastoma se daba más atrás inclusive, a diferencia. Está asociado a dientes retenidos, atención con esto, está asociado a dientes retenidos, generalmente a los terceros molares, ¿sí? Las características clínicas que tiene este tumor, vamos a encontrar que tiene un crecimiento lento y progresivo, que tiene un aumento de volumen, que es indoloro de los maxilares, que produce expansión de las corticales óseas, que produce una simetría facial cuando las lesiones son avanzadas, que generalmente es asintomático, que produce un desplazamiento dentario, que produce una movilidad dentaria, que tiene alteraciones de la erupción dentaria y que está asociado a, como lo dije anteriormente, a dientes retenidos, especialmente a los terceros molares, ¿sí? Y muy pocas veces produce un dolor o parestesia, eh, que generalmente si se da, está asociado a una lesión extensa o a la extirpación del tercer molar que se encuentra retenido, ¿sí? Las características radiográficas de este tumor, vamos a encontrar que es una
lesión radiolúcida unilocular o multilocular, ¿sí? Que presentan múltiples focos radiopacos por las calcificaciones intratumorales que presenta, eh, que tiene un aspecto que se llama snowflake, que generalmente, snowflake se dice, que generalmente es, se lo dice, ¿cómo es? Ay, copos de nieves, me acuerdo el término en inglés, pero no en castellano, que generalmente se lo llama copos de nieves. Los bordes se encuentran bien definidos, como pueden ver en la imagen, y esta asociación eh, con dientes incluidos, como le dije anteriormente, ¿sí? Con dientes incluidos o retenidos, ¿sí? Se da generalmente en un 60 o 70% de los casos. Muy bien. ¿Con qué los vamos a diferenciar? Con el tumor ontogénico adenomatoide, con un quiste dentígero, con un ameloblastoma, con un quiste ontogénico calcificante o con un mixoma. Vamos al tumor, al último, ¿sí? Que es el tumor ontogénico de células claras. El tumor ontogénico de células claras, podemos decir que es una neoplasia ontogénica rara. Eh, Actualmente, acá hay que hacer una diferenciación con los otros. Actualmente en las nuevas bibliografías van a encontrar de que a este tumor, al ontogénico de células claras, se lo considera un tumor maligno, pero porque tiene una gran capacidad de invasión local, tiene una gran capacidad de recurrencia y tiene una gran capacidad o potencial metastásico. ¿Se acuerdan que los anteriores eran benignos? ¿Sí? No tenían recurrencia, no producían metástasis y la invasión era controlada, digamos. Bueno, en este, a diferencia de los tres anteriores que hablamos, ¿sí? Tiene una gran capacidad de invasión local, tiene una gran capacidad de recurrencia, o sea, tiene recidivas y tiene un gran potencial metastásico. Este deriva generalmente del epitelio ontogénico, ¿sí? Que se caracteriza por la presencia de células claras ricas en, ¿cómo es? Glucógenos y tiene un comportamiento localmente agresivo, ¿sí? Que esa agresión produce generalmente las residencias y las zonas de metástasis, a diferencia de los otros. ¿Sí? También, como los anteriores, proviene de los restos de la lámina dental o restos de seres, restos epiteliales de Malacet o cualquier otro remanentes del aparato formador del diente. La característica histológica de este, si lo vemos histológicamente, es la presencia de células epiteliales con un citoplasma clara, por eso células claras, debido a la acumulación, como había dicho anteriormente, que presentaba de glucógeno, ¿sí? Que tenía células, ¿se acuerdan que había dicho que tenía células claras que eran ricas en glucógeno? Bueno, la presencia de células epiteliales con un citoplasma, la característica histológica debido justamente a la acumulación de ese glucógeno. Las características clínicas que tiene, que tiene este tumor de células claras, ¿sí? Como le dije, tiene un crecimiento mucho más agresivo, infiltrativo, aumenta el volumen de los maxilares. Acá ya vamos a tener, acuérdense, dolor y sensibilidad. Ya vamos a tener movilidad dentaria como todos los anteriores. Vamos a seguir teniendo desplazamiento dentario como los anteriores. Acá sí vamos a tener y en mayor cantidad, para que tengan otra diferenciación con los anteriores, que vamos a tener sí una parestesia o una anestesia, sobre todo en el labio inferior,
¿sí? Vamos a tener una reabsorción ósea, vamos a seguir teniendo o manteniendo una simetría facial y estos tumores pueden perforar, esperen, estos tumores pueden perforar corticales y extenderse a tejidos blandos, ¿sí? Generalmente se da en la mandíbula, el mayor número, generalmente en la región anterior y premolar de la mandíbula, por eso os le había dicho dentro de una de las características de que producía anestesia en el labio inferior, ¿sí? Y son mucho menos comunes o muy poco frecuentes en el maxilar superior, ¿sí? Las, estoy buscando una imagen que me falta. Las características radiográficas de este tumor. Este tumor presenta los bordes mal definidos, no están bien definidos como los anteriores, tiene una destrucción ósea mucho más agresiva. La reabsorción se va a ver también, obviamente, reabsorción radicular y desplazamiento dentario, y son lesiones radiolúcidas como todos uni o multiloculares. El tratamiento de este tumor de células claras, ¿sí? Que debemos realizar es quirúrgico, hay que hacer una resección quirúrgica, hay que dejar los márgenes de seguridad. Puede requerir como la meloblastoma una hemimandibulectomía o una hemimaxilectomía, que les había dicho, ¿sí? Según la extensión que abarque el mismo. Y hay que hacer un seguimiento prolongado por riesgo de recurrencia y metástasis, ¿sí? Como yo le había dicho que este tumor en las nuevas biografías se consideraba maligno, a diferencia de los anteriores, este tiene un pronóstico reservado en comparación con los anteriores, ¿sí? Por su alta tasa de metástasis y recurrencia que suele presentar, ¿sí? Muchas veces hemos visto casos o se han descrito, se han visto casos en el cual esa metástasis se dio, por ejemplo, en ganglios, ¿sí? Y muy ocasionalmente, pero sí menciona la literatura cuando estudien y vean, que les voy a dejar ahora la bibliografía, que muy raras veces esta metástasis se extiende hasta el pulmón, ¿sí? Por eso el pronóstico es reservado. Bien. Ahora vamos a entrar a los tumores mesenquimales, ¿sí? Dentro de los mesenquimales vamos a tener el fibroma ontogénico, el mixoma y el cementoblastoma, ¿sí? Estos son los mesenquimales, fibroma ontogénico, mixoma y cementoblastoma. El ontogénico. El ontogénico es una neoplasia muy poco frecuente. Este tiene, eh, deriva una derivación o viene, o sea, tiene una derivación, digamos, de los tejidos mesenquimáticos que se encuentran involucrados, como todos, en la formación del diente. Y le agregamos la formación de la papila, el folículo y el ligamento periodontal, ¿sí? A comparación de los anteriores, que estaban ligados a la formación o en todas las etapas de la formación o tejidos del diente. A este lo asociamos formación del diente, formación de la papila dental, el folículo dentario o bien el ligamento periodontal, ¿sí? Se caracteriza porque tiene una proliferación de tejido fibroso, con una presencia variable de epitelio ontogénico, tiene una gran expansión ósea, produce también desplazamiento dentario, ¿sí? Y radiolúcidamente lo podemos ver bien, una zona bien delimitada en los maxilares que lo vamos a ver más adelante. Entonces, acuérdense, el origen
se da a partir de los tejidos de formación del diente, reitero esto, de la papila, del folículo dental y del ligamento periodontal. ¿Sí? Bien. Esto, si nosotros vemos histológicamente, vamos a ver que está constituido justamente porque abarca la papila, el ligamento, ¿sí? Y el folículo, o sea, que es parte del saco dentario. Vamos a ver que está constituido por un tejido fibroso, ¿sí? Fibroso maduro, ¿sí? Este tejido fibroso maduro puede contener muchas cantidades variables de epitelio ontogénico que se encuentre inactivo. ¿Sí? Entonces, resumiendo un poquito, acuérdense, tumor benigno, crecimiento lento, no invasivo, produce una expansión ósea, tiene una expansión progresiva y tiene una baja tasa de recurrencia. Las características clínicas están asociadas igual a todos: expansión en las corticales, asimetría facial, desplazamiento dentario, movilidad dentaria. Generalmente todas las características clínicas que presentaban los anteriores, digamos, dolor poco frecuente, eh, puede estar o no asociado a dientes retenidos, ¿sí? Eh, Tiene, como le dije, asimetría. Esa asimetría puede producir un aumento de volumen localizados de los maxilares. Generalmente son asintomáticos, ¿sí? Y este tumor, el fibroma odontogénico, generalmente se da en la mandíbula como en el maxilar superior en iguales proporciones, o sea que este tumor no tiene ni la mandíbula ni el maxilar como predominio, ¿sí? Cuando se da en la mandíbula, se da generalmente en la región posterior, ¿sí? Y cuando se da en el maxilar superior, generalmente se da en la zona anterior, ¿sí? Recuerden esto, se da por igual tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Cuando los encontramos en el maxilar inferior o en la mandíbula, se dan en la zona posterior, y cuando los encontramos en el maxilar superior, se da en la zona anterior, ¿sí? Las características radiográficas de esto es una radiografía unilocular, como podemos ver ahí abajo, bien delimitada, ¿sí? Eh, Produce, como todos, y me canso de repetir, desplazamiento, reabsorción radicular, eh, puede estar asociado a dientes incluidos o retenidos, como lo dije anteriormente, ¿sí? Bien. ¿Con qué lo vamos a diferenciar? Con el tumor ontogénico adenomatoide, con el quiste dentígero, con el ameloblastoma periférico, con el quiste ontogénico calcificante y con el mixoma. Justamente ahora vamos a hablar del mixoma. El mixoma es una neoplasia benigna también, que deriva de los tejidos ectomesenquimáticos que están relacionados con el desarrollo dentario, ¿sí? Con el saco como el anterior, con la formación del saco dentario y del ligamento periodontal. Se da generalmente en los maxilares. Está muy frecuentemente el mixoma, asociado con dientes erupcionados o retenidos, ¿sí? No tiene una prevalencia, puede estar con uno o con otro. Y muy raras veces vamos a encontrar resto del epitelio ontogénico dentro de la lesión. Cuando nosotros hacemos una revisión histológica, vamos a encontrar que tiene células estrelladas o redondeadas, que vamos a encontrar abundante sustancia que es el mixoide, que es
que es rico en mucopolisacáridos, que tiene escasas fibras colágenas y que, como dije anteriormente, les vuelvo a repetir, ocasionalmente vamos a encontrar restos de epitelios ontogénicos inactivos, ¿sí? Este no produce metástasis, em, presenta o sea, un comportamiento agresivo. Este sí, el mixoma me estaba confundiendo, pero sí, el mixoma es agresivo. Infiltra los espacios medulares del hueso y tiene una alta recurrencia cuando le realizamos un tratamiento conservador. ¿Se acuerdan que el tratamiento que le había dicho o el tratamiento conservador es la enucleación o curetaje? Bueno, cuando realizamos esto en un mixoma, tiene una alta tendencia a la recurrencia, ¿sí? Este sí se da más frecuentemente en la mandíbula, en la región posterior, ¿sí? Muy poco en el maxilar superior y generalmente se da entre la segunda y cuarta década de vida. ¿Sí? Las características clínicas es como un resumen de todo, digamos. Vuelvo a repetir lo que dije en todos los anteriores. Asintomático cuando son etapas iniciales, aumenta el volumen de los maxilares, desplazamiento dentaria, movilidad dentaria, alteraciones, asimetrías, alteración en la oclusión, perforaciones en las corticales o en lesiones avanzadas, asintomáticos, en fin, las mismas características clínicas que presentan todos. Las características radiográficas del mismo, ¿sí? Las, las características radiográficas del mismo. Tiene una imagen radiolúcida, uni o multilocular, los bordes generalmente bien definidos, en algunos casos pueden ser difusos, desplazamientos de las raíces y dentarios frecuentemente, reabsorción radicular. En caso del mixoma, vamos a ver, como ahí pueden ver, a diferencia de un ameloblastoma, en el mixoma vamos a ver que no tiene una reabsorción radicular, a diferencia que en el ameloblastoma sí presentaba, por ejemplo, una reabsorción radicular, digamos, ¿sí? Es mucho menos común, a diferencia del ameloblastoma, ¿sí? Bien, entonces, seguimos. Le tomo un poquito de agua, un cachito. El diagnóstico diferencial. De esto vamos a tener que se hace un diagnóstico diferencial con el tumor ontogénico adenomatoide, con el epitelial calcificante, con el ameloblastoma y con el fibroma odontogénico. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del cementoblastoma. El cementoblastoma, este es un tumor muy importante. Es una neoplasia benigna que tiene un origen mesenquimático, ¿sí? Que se caracteriza porque, como dice su nombre, cemento, ¿sí? Por la formación de tejido similar al cemento radicular que se encuentra unido a la raíz de un diente, ¿sí? El cementoblastom entonces produce la formación de un tejido que es similar al cemento, ¿sí? Y este tejido generalmente se da unido a la raíz del diente. Obviamente que el origen se da a partir de lo, como dice el nombre, de los cementoblastos, ¿sí? Que son las células que producen la formación del cemento, que va a recurrir obviamente las raíces, ¿sí? Una característica muy importante del cementoblastoma es que el tumor se encuentra siempre fusionado a la raíz del diente, ¿sí? Como pueden ver en la imagen, lo que ayuda a diferenciarlo de todas las otras, de todas las otras lesiones o tumores ontogénicos que hablamos hasta el momento. Esa es la gran diferenciación, que el tumor se encuentra
¿sí? Fusionado, sí o sí, a la raíz del diente, ¿sí? Del diente en el cual lo podemos encontrar, ¿sí? Entonces acuérdense que es un tumor benigno, tiene una gran capacidad de expansión ósea también. Eh, Vamos a encontrar, si vemos histológicamente, una gran proliferación de un tejido del cemento, del cementoblastoma, ¿sí? Que va a producir, se va a formar alrededor del ápice de la pieza dentaria. Este cementoblastoma va a estar conformado con un estroma fibrovascular también, que esto nos va a unir directamente con la raíz del diente. Generalmente predomina más del 80% en la mandíbula, ¿sí? En la región de premolares y molares. eh, Está asociado a dientes permanentes, vitales, ¿sí? Y se da generalmente en adultos jóvenes. Eh, Radiográficamente vamos a encontrar una imagen, como pueden ver ahí, redondeada o ovoide, unida, bien a la raíz del diente, ¿sí? Esa imagen que redondeada, vamos a ver que se encuentra un halo radiolúcido alrededor de la misma, ¿sí? Que es fino, que es uniforme, que ese correspondería al tejido conectivo que no está mineralizado, ¿sí? Vamos a ver que hay una pérdida del contorno normal de la raíz debido a que se produce una fusión del cementoblastoma en la raíz de la pieza dentaria. Este cementoblastoma sí nos va a producir una reabsorción radicular, nos va a producir una expansión y adelgazamiento de las corticales óseas y puede producir desplazamiento de estructuras vecinas. ¿Sí? Bien, el diagnóstico diferencial vamos a tener con un osteoma osteoide, con un osteoblastoma, con dos y dos, un osteosarcoma, con una osteolitis reactiva y con abscesos periapicales. Ahora, el tratamiento de los tumores mesenquimales, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento de los tumores mesenquimales que habíamos hablado? Esto es muy importante. Cuando hablamos de los tratamientos de los tumores mesenquimales, acuérdense que tenemos que hablar del fibroma odontogénico, del mixoma y el semestoblastoma, que es el último que hablamos, ¿sí? Con respecto, siempre van a hacer un tratamiento quirúrgico. Para todos van a ser tratamientos quirúrgicos. Respecto al fibroma, se trata, como había dicho, mediante la enucleación y un curetaje y tiene un excelente pronóstico y es muy poco recurrente. Con respecto al mixoma, ¿sí? Vamos a hacer un curetaje amplio, ¿sí? Hasta producir secciones o resecciones óseas por su carácter infiltrativo. A diferencia del fibroma, en el mixoma sí podemos llegar a hacer resecciones. En cambio, en el fibroma solo hacíamos una enucleación y curetaje. También tiene un buen pronóstico, ¿sí? Y también requieren controles. Respecto al cementoblastoma, en este sí, el último que hablamos respecto a los mesenquimales, en este sí vamos a tener que hacer una extirpación completa del tumor junto con la extracción del diente comprometido. Tienen un excelente pronóstico y no tienen recurrencia cuando hacemos la extracción del mismo. Todo esto se hace con seguimientos de controles clínicos periódicos, con estudios radiográficos y como le había dicho anteriormente, acuérdense que lo mínimo que deben hacer seguimientos son de 5 años a 10 para evitar cualquier tipo de recidiva. Bien, ahora vamos a hablar de los tumores odontogénicos mixtos, ¿sí? Son los últimos 6 tumores que nos quedan por hablar. Los tumores odontogénicos mixtos comprenden el fibroma ameloblástico,
el fibromadentinoma o fibroodontoma ameloblástico, el odontoameloblastoma, el tumor ontogénico adenomatoide, el quiste ontogénico calcificante y el odontoma complejo o compuesto. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del fibroma ameloblástico. El fibroma ameloblástico está constituido o tiene un origen a partir de los tejidos, como todos, había dicho anteriormente, en la formación del desarrollo de la pieza dentaria. O sea, de la lámina dental y órgano del esmalte, que es el componente epitelial, y a través de la papila dental, que es el componente mesenquimático. ¿Sí? Histológicamente vamos a ver en este que tiene, vamos a ver acá la composición de las etapas tempranas de la ontogénesis, ¿sí? Lo cual se considera que es una neoplasia que está compuesta por ambos componentes del germen dentario, o sea, de la papila y de la lámina dental, ¿sí? Este fibroma generalmente se da en niños y en adolescentes durante la primera y segunda década de algunas de las características, década de vida. Tiene un crecimiento lento, progresivo, tiene un aumento de volumen que es indoloro, asimetría facial, produce una alteración en el retardo de la erupción dentaria. Acuérdense que, como le dije anteriormente, se da en niño. Está asociado con dientes retenidos o no erupcionados, produce un desplazamiento dentario, produce una movilidad dentaria y generalmente son asintomáticos en sus etapas iniciales. ¿Dónde lo localizamos? En la mandíbula, en el 70% de los casos, en la región posterior de las mandíbulas, premolares, molares y rama ascendente, y mucho menos frecuentes en el maxilar superior. Radiográficamente, acá podemos ver estas son las características clínicas, las características radiológicas, radiográficamente. Podemos ver que son una imagen unilocular, ¿sí? Estas son unilocular, con lesiones bien pequeñas, bien delimitadas, bordes definidos. Acuérdense que están asociados a un diente retenido, que generalmente son los permanentes, digamos, porque se dan en niños, que le había dicho anteriormente. Produce un desplazamiento dentario, puede provocar absorción radicular de dientes vecinos, puede producir una expansión respecto de las corticales óseas. Lo diferenciamos con el diagnóstico diferencial que lo hacemos es con el ameloblastoma, con el odontoma, con el quiste ontogénico calcificante, con el tumor ontogénico adenomatoide, con el tumor ontogénico epitelial calcificante. Vamos al fibroodontoma ameloblástico. ¿Sí? El fibroodontoma ameloblástico, este es un mixto, acuérdense que estamos hablando de los mixtos, ¿sí? Porque entonces tenemos mixto, como había dicho anteriormente, que se forma a través de la unión desde el epitelio ontogénico, de la proliferación del epitelio ontogénico, ¿sí? Con las láminas y la papila de las láminas dentales y la papila dental, ¿sí? Eh, Como dije, se da a través del órgano de lámina y del órgano del esmalte y la lámina dental, que es el epitelio ontogénico, y a través de la papila dental. Ese es el origen. Por eso son mixtos, ¿sí? Este tumor, el fibroma odontoma, tiene una capacidad, esto es algo muy importante, tengan en cuenta, que puede inducir, tiene una capacidad importante de inducción a la formación de esmalte, dentina y cemento en algunos casos. ¿Sí? Las características clínicas de este tumor también se da en niños y adolescentes principalmente.
También tienen un crecimiento lento, son asintomáticos, aumento localizado en los maxilares, producen retardo en la erupción de los dientes, asimetría facial, expansión de las corticales óseas, etcétera. La localización se da mayormente en la mandíbula, generalmente en la región posterior, premolares y molares, y muy poco en el maxilar superior. Las características radiográficas que vamos a encontrar del fibrontoma ameloblástico, vamos a encontrar que son unas lesiones bien delimitadas, que podemos encontrar imágenes mixtas, o sea, podemos ver imágenes radiolúcidas o radiopaca, que las zonas radiolúcidas contienen múltiples focos radiopaca correspondientes a tejidos dentarios mineralizados, ahí se pueden ver, ¿sí? Manchitas, pequeñas manchitas, muchas, o sea, se ven como una gran cantidad de manchitas, digamos. Esto se encuentra, como se puede ver en la imagen, asociado a un diente incluido o retenido, ¿sí? Los bordes se encuentran corticalizados, o sea que se encuentran bien en la zona cortical. Podemos ver un gran desplazamiento dentario y podemos ver muy ocasionalmente una reabsorción radicular ocasional. ¿Sí? Entonces acuérdense que podemos ver una imagen mixta, esto es algo muy importante, una característica principal. Dentro de esa imagen mixta podíamos ver, les había dicho, una imagen radiolúcida y radiopaca. Dentro de la radiolucidez o la imagen radiolúcida podemos encontrar muchas manchitas o puntitos radiopacas, ¿sí? Que son calcificaciones internas. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a hablar del fibroontoma ameloblástico. Este fibroontoma ameloblástico es un fibroma ameloblástico que produce tejidos calcificados. En la matriz aparecen islotes y nidos de tejido epitelial. ¿Sí? El origen del mismo, acuérdense que son mixtos. Volvemos, tienen un epitelio ontogénico y a través del ectomesénquima, que es la papila y el folículo dentario. ¿Sí? La interacción entre ambos, entre, entre el epitelio ontogénico y el ectomesénquima, entre ambos componentes que producen la formación de del fibroma odontoma ameloblástico, vamos a encontrar de que produce una gran inducción a la esmalte, dentina y cemento, ¿sí? Como le había dicho anteriormente. El diagnóstico diferencial de este lo hacemos con los odontomas, con el fibroma ameloblástico y con el ameloblastoma, que realmente se encuentra en la mandíbula, en la región posterior de la mandíbula como todos, y muy poco en el maxilar superior. Y respecto a las características clínicas, acuérdense que como todos tienen las mismas características que todos, digamos. Como estamos hablando de estos, los mixtos se dan generalmente en niños, producen asimetría, alteran la erupción dentaria, desplazamiento, indoloro, etcétera, como había dicho anteriormente. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del odon- odontoameloblastoma. El odontoameloblastoma, ¿sí? Como todo lo que estamos hablando, es un tumor mixto raro, muy raro, que combina las características. A ver, esperen ahora. Sí, el odontoameloblastoma es un tumor mixto, ¿sí? Que se da rara veces y que combina las características del ameloblastoma, ¿sí? Acuérdense la característica del ameloblastoma con la capacidad de formar tejidos dentarios duros, como ser el esmalte y la dentina, como le había hablado del tumor anterior, ¿sí? Tienen las mismas características. La interacción de estos
nos produce o tiene una gran capacidad de formar inducción de formación de esmalte y dentina, ¿sí? Las características clínicas, acuérdense, son todas las mismas características, sean en niños, crecimiento lento, asimetría, alteración de la erupción, retardo de la erupción, está asociado a dientes retenidos, reabsorción radicular, desplazamiento dentario, etc. Respecto a las características radiográficas de este, vamos a encontrar, como se puede ver en la imagen, una lesión bien delimitada, ¿sí? Acá también vamos a encontrar una imagen mixta, ¿sí? Radiolúcida y radiopaca, ¿sí? Que está asociada en la zona radiolúcida, se encuentra asociada a múltiples focos radiopacos internos, ¿sí? Vamos a encontrar tejidos dentarios mineralizados dentro de la lesión y generalmente, como había dicho en las características clínicas, ya como todos los otros, se encuentra asociado a un diente retenido, ¿sí? También vamos a poder ver la expansión de las corticales óseas, el desplazamiento de los dientes vecinos y también vamos a poder observar la reabsorción radicular. Bien, el diagnóstico diferencial lo hacemos con un odontoma compuesto, complejo, y como lo había dicho al comienzo cuando empecé, se asociaba mucho con el ameloblastoma. Se lo confunde mucho con el ameloblastoma, por eso hay que hacerlo un diagnóstico diferencial con el ameloblastoma. Ahora vamos a hablar del tumor odontogénico adenomatoide, ¿sí? Este es el tumor que se lo denomina tumor de los 2 tercios, porque generalmente 2 tercios se dan mujeres, 2 tercios se presentan en el maxilar superior y 2 tercios están asociados a caninos retenidos. Recuerden esto, tumor de los 2 tercios, porque abarca 2 tercios ocurren en mujeres, 2 tercios se presentan en el maxilar superior y 2 tercios están asociados a caninos retenidos. ¿Sí? Es un tumor epitelial, de origen epitelial, tiene un crecimiento lento, no agresivo, ¿sí? Que también se da a partir de los restos de la lámina dental, los restos de seres, del epitelio del esmalte y de los restos del órgano del esmalte. Si vemos una característica histológica de del adenomatoide, es que vamos a encontrar estructuras que se semejan a conductos o glándulas, ¿sí? Que es el patrón adenomatoide. Pero acuérdense de que este tiene un origen epitelial no glandular, por más que histológicamente veamos que se asemejan conductos o glándulas, ¿sí? Radiográficamente vamos a encontrar una lesión bien delimitada, unilocular, bordes corticalizados, vemos que rodean la corona del diente y puede llegar a confundirse con un quiste dentígero, ¿sí? Se localiza generalmente en el maxilar superior, en la región anterior y en el canino incluido. Acuérdense por eso el de los 2 tercios, ¿sí? Que decía 2 tercios de los caninos, abarca generalmente. Casi nunca vamos a encontrar en la mandíbula, ¿sí? Y si encontramos la mandíbula va a estar dado en la región anterior. Respecto a las características clínicas, ¿sí? Acuérdense, van a tener las mismas características clínicas que tienen todos. Son asintomáticos, aumento de volumen localizado, aumento del volumen localizado, retardo en la erupción dentaria, desplazamiento dentario, reabsorción radicular, etcétera. ¿Sí? Profe, ¿Sí? acá, acá hay una excepción porque está en el sector posterior y inferior, ¿Cómo? que acá en la imagen es una excepción, digamos, porque está en el sector posterior Sí, sí, sí. Y inferior. y qué se Hola. puede ver. Sí, 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 en la imagen vos vas a ver que están en el inferior,
¿sí? Generalmente este se encuentra en el maxilar superior, en la mayor zona, digamos, ¿sí? Ujú. En la mandíbula también se encuentra. El predominio en la mandíbula es en la zona anterior, pero nosotros conseguimos una imagen de que se da la región posterior, digamos, ¿sí? Son casos excepcionales. Casi no se encuentra, para ver algo característico de esto en la radiografía no No, no, encuentro. no hay, no tenés características radiográficas bien delimitadas como para poder hacer una diferenciación radiográfica con los otros tumores. Por eso Ujú. ahora cuando termine le voy a hablar generalmente cómo diferenciamos porque todos tienen prácticamente las mismas características clínicas, si bien algunos más o menos se pueden hacer diferenciaciones radiográficamente, hay otros métodos que ahora les voy a decir cuando finalice. Bien, Bueno, sí. Entonces estamos en las características radiográficas del adenomatoide. Y el diagnóstico diferencial del mismo lo tenemos que hacer con un tumor oncogénico epitelial, con un calcificante, con un quiste dentígero, con un quiste ontógeno calcificante y con un mixómano, con un mixoma, ¿sí? Vamos al quiste ontógeno calcificante. El quiste ontógeno calcificante es una lesión también poco frecuente, muy poco frecuente, que presenta características quísticas y neoplásicas, ¿sí? Acá vamos a encontrar una característica principal, que es la presencia de las células fantasmas, ¿sí? Y calcificaciones. Entonces acá vamos a encontrar células fantasmas, que van a encontrar que en el término en inglés creo que es cell goals o gold cells, y calcificaciones, ¿sí? Estos, como todos, se originan de los restos de la lámina dental, del epitelio reducido del esmalte y de los restos del órgano del esmalte. La lesión de este quiste va a involucrar en la formación dentaria y puede presentar, como los anteriores, también inducción a la formación de material dentinario y calcificaciones. Las características clínicas son iguales a los anteriores: crecimiento lento, asintomático, aumento de los volúmenes de los maxilares, expansión, asimetría facial, retardo en la erupción, asociado con dientes retenidos, desplazamiento, reabsorción. Esta diferencia de lo otro que se presentaba en niños y en la primera etapa de la vida, esto se puede presentar el quiste ontogénico calcificante se puede presentar en cualquier edad, pero generalmente se da entre la segunda y cuarta década de la vida. La localización es una localización que se da generalmente en el maxilar superior y la mandíbula. Predomina en la región anterior de ambos maxilares, ¿sí? ¿Sí? Y frecuentemente cruza la línea media cuando se localiza en el maxilar anterior. O sea, la localización de esto generalmente es en la parte anterior de ambos maxilares, ¿sí? Y por el mismo porcentaje tanto superior como inferior. Las características clínicas. Las características radiográficas es una imagen principal única, bien delimitada, ¿sí? Esta es unilocular, no multilocular, es unilocular, bien delimitada, ¿sí? En el cual podemos ver la lesión. Se nota perfectamente la lesión, ¿sí? Que se encuentra rodeada, una lesión radiopaca, rodeada eh, por unos márgenes radiolúcidos. ¿Sí? Ahí ven los focos radiopacos, ¿sí? Dentro de los márgenes o la imagen radiolúcida, ¿sí? Esas imagen radiopaca corresponden a las calcificaciones eh, que les había dicho hoy, derivadas de las células, ¿cómo eran? Fantasmas, de las células fantasmas. Sí.
el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con un tumor ontogénico adenomatoide, con un quiste dentígero, con un quiste periodontal lateral y con odontomas. Bien, ahora vamos al odontoma compuesto. Este es el odontoma compuesto. Tengan mucha atención con esto, porque este es el más frecuente de todos los tumores ontogénicos, ¿sí? Acuérdense, el odontoma compuesto es el tumor ontogénico más frecuente, ¿sí? Actualmente vamos a encontrar en la bibliografía que se lo considera como una malformación eh, amartomatosa, se denomina, ¿sí? Que en realidad es un término que nos da o nos dice que se considera como una verdadera neoplasia, ¿sí? Ya que está constituido por tejidos dentarios normales, esmalte, dentina, cemento y pulpa, que se encuentran organizados en pequeñas estructuras semejantes a dientes, ¿sí? Entonces, el origen del mismo, como todo, está relacionado con los tejidos del germen dentario, ¿sí? Estos tejidos conservan la capacidad de diferenciarse que al respecto de producir una diferenciación entre el órgano del esmalte y el ectosénquima, que es la papila y el folículo dentario, y formar todos los componentes del diente. Respecto a la edad de aparición de esto, se da entre la primera y segunda década de vida. La localización de los mismos generalmente se da en el maxilar superior, ¿sí? En la región anterior, generalmente en incisivos y caninos. Este lontoma compuesto está relacionado a, ¿por qué digo que es el más importante? Porque siempre está relacionado, por ejemplo, a alteraciones del desarrollo, a traumatismos locales, a procesos infecciosos o bien a factores genéticos. ¿Sí? Por eso es el más frecuente. Acuérdense, entonces, está asociado a factores genéticos, traumatismos locales, alteraciones en el desarrollo o la formación dentaria y a procesos infecciosos. Las características clínicas son iguales a todos. Le vuelvo a repetir, crecimiento lento, asintomático, retardan en la erupción de la pieza dentaria, alteran el tiempo de erupción, el desplazamiento dentario, no producen dolor, aumento del volumen, asimetría, ¿sí? Respecto a las características radiográficas, ¿sí? Ahí pueden ver que es lo que yo les mencionaba hoy, se encuentran múltiples estructuras radiopáticas que parecen dientes, ¿ven? Se ven una estructura, un tipo un ramillo, digamos, que son radiopacas que se asemejan a dientes, que después nosotros vemos y decimos que son dientes, pero no, termina siendo un odontoma compuesto, ¿sí? Cada dentículo que se ven ahí, digamos, o cada estructura que está dentro de la grande o la general, va a presentar la morfología a un diente rudimentario, ¿sí? Toda la estructura radiopaca se encuentra rodeada por un halo radiolúcido, como pueden ver, que corresponde al saco folicular, ¿sí? Y los bordes se encuentran bien delimitados, ¿sí? Vamos ahora, ya vamos terminando el último, al odontoma compuesto. El odontoma compuesto eh, es una lesión, ¿sí? Que está formada por tejidos dentarios completamente diferenciados, ¿sí? Como el anterior, a través del esmalte, dentina, cemento y pulpa, que se encuentran organizados en estructuras semejantes, ¿sí?
Dos segunditos. Dame un segundito. Acá está. Esta es el odontoma complejo. Ahí está la imagen del odontoma complejo. Eh, Considera una malformación, perdón, yo me confundí con el compuesto que había explicado anteriormente. Ya me confundo. Eh, el compuesto que había explicado anteriormente, el que se asemejaba a dientes, un ramillo de dientes, digamos. El complejo, sí, como pueden ver acá en la imagen clínica, es una malformación que se encuentra, es una verdadera neoplasia, ¿sí? Y que se encuentra unida a la pieza dentaria. Se encuentra en el maxilar superior, en la región anterior o posterior, se da en cualquier parte de la vida, puede aparecer en cualquier momento, digamos, ¿sí? Acá vamos a ver radiográficamente cómo se pueden ver a diferenciación del compuesto, en el cual se veían los ramilletes que parecían estructuras dentarias, en este no, se ve una masa uniforme, radiopaca, ¿sí? Rodeado de un halo radiolúcido mucho menos claro, con líneas no tan difusas, no tan marcadas, mucho más difusas, ¿sí? Y que están asociados a piezas dentarias retenidas, ¿sí? El diagnóstico diferencial que lo debemos hacer es con respecto al tumor ontogénico epitelial calcificante, al quiste ontogénico calcificante, a los dientes retenidos o raíces dentarias antiguas, a los cementomas y a la osteotitis condensantes. Bien, el tratamiento para todo este grupo va a ser una enucleación y curetaje, va a ser una recesión en bloque con márgenes de seguridad, va a ser una hemimandibulectomía o hemimaxilectomía, va a ser un pronóstico general favorable y va a ser va a tener una posibilidad de recurrencia si la extirpación es incompleta, vuelve a recurrir a comparación de los anteriores y requiere un seguimiento radiográfico periódico no mínimo de 5 años. ¿Sí? Bien. Cuando dijo a todo este grupo, profe, ¿a cuáles se refirió? ¿Al odontoma Al odontoma complejo? compuesto, al odontoma complejo, ¿sí? Al mixoma, ¿cómo es? Al odontoameloblastoma, a los últimos 6 que estuve hablando, Bien, ¿sí? sí. A esos. Al odontoameloblastoma, ya me confundo con tantos tumores, tantos nombres. Ujú. Bueno, vamos a hacer la nucleación del curetaje. Esta es una manera de cómo retiramos el material. Esta es la bibliografía sugerida. Sáquenle foto, capturen imagen. Acá está todo lo que se va a tomar, tanto en el examen parcial como en el examen final. Todo lo que le hablé está de ahí. Respecto al diagnóstico diferencial que hoy me había consultado el compañero, el diagnóstico diferencial siempre lo hacemos con una biopsia. ¿Sí? El diagnóstico para todos estos casos nos termina dando la biopsia. Siempre que vamos a hacer un procedimiento para cualquier tipo de tumor, hacemos una biopsia y con la biopsia, una vez que tenemos el resultado de la biopsia, nos determina el tipo de tumor que nosotros podemos o no estar acertados de acuerdo a las manifestaciones clínicas y radiológicas y en la zona y edad que vemos en la boca, pero nos termina determinando el tipo de tumor, la biopsia, y una vez que tenemos la biopsia, recién procedemos a hacer el tratamiento quirúrgico adecuado. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ¿alguna Cuando, otra duda? cuando dijo niños, más o menos entre qué edades podemos...
Cuando estamos hablando de niños, estamos hablando de extinción mixta, o sea, estamos hablando de entre 5 años en adelante. Ujú, perfecto, perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que les quede? Si no, espero que hayan puesto sus nombres en el chat. Vi que en el chat empezamos todo y a medida que iba avanzando el teórico, algunos se iban. Sé que tenían otras cosas que hacer cuando estamos en teórico, pero bueno, eso queda todo registrado. Profe, Este, sí, ¿alguna guía para estudiar esto para que no sea tan difícil, para no confundirnos tanto? el programa de examen del parcial, el programa de examen del final. Ahí está detallado tumor por tumor y cómo se pregunta en el parcial. Ustedes tienen que saber el origen, las características clínicas, la localización, las características radiográficas y el tratamiento de los tumores. Por supuesto, aparte de la clasificación, ¿sí? Eso es básicamente lo que se toma, ¿sí? Cómo hacemos la diferenciación radiográfica entre determinados tumores, cuál es el origen, las características clínicas y la ubicación de lo mismo. Bien, súper, gracias, profe. De nada. Oh, Doctor, ¿cómo sí, está? Con respecto a la asistencia, yo no puedo colocar mi asistencia en el chat por un problema de mi celular, nomás que se me cayó y tengo toda rota la pantalla. tendrías que entrar al aula virtual y mandar ahí. O Bueno, yo no tengo para registrar acá porque estoy en la oficina, salvo que me pases tu nombre y apellido y anoto en el papel acá, digamos. bueno, López Alejandro, López Alejandro. Ah, encima alumno mío, López. así es. Ay, ay, ay. Sí, sí. Bueno, ahí te Bueno, agendo. gracias. ¿Algún Gracias. otro problema que hayan tenido? López Alejandro. ¿Alguna otra cuestión? No, profe. Bueno, perfecto. Nos vemos el viernes. Que Nos tengan vemos un buen día, una buena jornada. Hasta luego. igualmente. Más. ¿Cómo hago para abandonar esto? Más grabar. Uy, tendría que grabar.